Buenos días, mi nombre es Kevin Ituma y les voy a explicar lo que vendría siendo qué es la luz, qué es el espectro electromagnético y qué es la óptica geométrica. ¿Qué es la luz? La luz antes se explicaba con dos teorías. La teoría corpuscular, que consideraba que la luz estaba formada por partículas, y la teoría ondulatoria, que consideraba que la luz es una onda, hasta que el físico escocés James Clerk demostró que la teoría ondulatoria era la certera básicamente, porque demostró que un campo magnético y un campo eléctrico se pueden propagar por el espacio siguiendo un medio ondulatorio, es decir, en forma de onda, que llamó onda electromagnética. El espectro electromagnético es la radiación que se compone tanto de campos eléctricos como magnéticos. Surge de fuentes naturales o producidas por el mismo hombre. La fuerza de la radiación electromagnética puede variar de energía baja a energía alta. Estas se caracterizan por tener famosas como como los rayos X, como los rayos ultravioleta, como las ondas de baja y radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, visible y rayos gamma. La óptica geométrica, ¿qué es? Esta básicamente es parte de la óptica que se encarga de describir el comportamiento de la luz mediante la geometría. La óptica geométrica se basa en los conceptos del rayo. Rayo es la línea que que sigue la luz en su propagación a través de un medio transparente. Cuando los rayos llegan a la superficie que separa dos medios, cumplen las siguientes leyes. Hay dos: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. La primera es un rayo que se propaga por un medio transparente. Si este mismo rayo llega a encontrarse con una superficie también transparente, tenemos que parte de este rayo se propaga en el mismo medio. A esto lo conocemos como reflexión. Y cuando parte de ese rayo pasa a propagarse en otro medio, se le conoce como refracción. Aquí vamos a utilizar una fórmula llamada la ley de Snell, que es dada por Descartes. Es utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz, con índice de refracción distinto. Para el experimento voy a utilizar un puntero láser de juguete y una copa con agua. Más o menos en un ángulo de 30 grados, ya después lo mido con el graduador. Vemos que aquí vendría a ser el ángulo incidente y el ángulo de reflexión. Esto se da ¿por qué? Porque al llegar al borde del agua, este viene y se refleja en el mismo medio que sería el agua. Llegados a un punto en el cual ya no puede reflejarse, este viene y se refracta, ya no se refleja, sino que se refracta. Este vendría a ser como que la línea, que lo voy a mostrar mejor en este punto. Dicha línea que viene así, esta línea que está aquí, ya no sigue su misma trayectoria y su mismo ángulo, sino que su trayectoria cambia. Básicamente demostrando en esta manera, la trayectoria viene de esta manera, debería ser lo normal, pero cambia, la trayectoria cambia, ya no va recto todo, sino cambia la trayectoria. Se puede ver fácilmente como si fuera esto el puntero láser, y al momento de que el marcador está en el aire, este tiene una trayectoria, y dentro del agua tiene una diferente trayectoria. Básicamente es lo mismo, pero con un marcador. Como se pudo ver en el experimento que anteriormente hice, básicamente utilizando el puntero láser se refleja al llegar al punto, o bueno, al borde del agua. Este sería el borde del agua. Ya, entonces para calcular o para tener el ángulo incidente y el ángulo de reflexión, es necesario calcular esto y esto. Básicamente estos dos eh, tienen relación. El ángulo incidente, y el ángulo de reflexión, que sería una R, serían iguales, o sea que el ángulo de reflexión es igual al incidente. Como anteriormente se dijo, básicamente después de medir con el graduador, el ángulo incidente nos dio un igual a 50 grados.
y el ángulo de reflexión como incidente es igual a reflexión, nos dio lo mismo. Entonces, como es igual. Ya, el ángulo de refracción que no se pudo ver en el experimento, básicamente sería una línea recta, pero con la trayectoria cambiada o con el ángulo cambiado. Este se saca con una fórmula que ya les voy a mostrar. La fórmula que anteriormente dije, básicamente es esta, que sería el índice de refracción 1 por seno del incidente es igual al índice de refracción 2 por seno de reflexión. Esto, el N1 y N2, o sea, los índices de refracción, salen de los medios que hemos utilizado, que sería del agua y del aire. Del agua y del aire. Básicamente del agua es 1,33 y del aire es 1,00029. Esos serían los datos que nos da, más el incidente que anteriormente nos dio, que fue 50, y sabemos que incidente es igual a reflexión, entonces por lo tanto los dos son 50. Reemplazaríamos datos y nos quedaría, básicamente teniendo la fórmula principal, pasamos el índice de refracción 2, pasamos al otro lado, como está aquí, multiplicando, como está ahí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces quedaría de esta forma, que sería el índice de refracción por seno del ángulo incidente, dividido para el índice de refracción 2, que sería, el primero sería agua y el segundo sería el índice del aire. Esto es igual al seno del ángulo de refracción. Después el seno pasamos al otro lado, quedaría seno menos 1 y lo de acá arriba quedaría en paréntesis. Esto nos daría el resultado que queremos, que sería el ángulo de refracción. Reemplazamos datos y nos quedaría en la calculadora un error matemático. ¿Por qué se da esto? Esto significa de que no hay ángulo de refracción. ¿Esto qué significa? Significa de que al tener la copa, básicamente al utilizar el láser, utilizamos el puntero láser hasta un punto en el cual ya no se pueda reflejar, bueno, no se pueda refractar, en vez de seguir su trayectoria recta con el ángulo cambiado o con su trayectoria cambiada, ahora se refleja lo que vendría siendo lo que se mostró en el experimento. Llega a un punto crítico en el cual ya no se puede refractar, sino se comienza a reflejar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y hayan entendido la explicación.